Hola, buenos días hermanas, pues hoy vamos a hablar de cómo Cristo venció la muerte. Y bueno, sabemos que la muerte se origina cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios. Como recordamos, en Génesis lo dice, cuando Dios le advierte a Adán de que si comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Y vemos que la consecuencia fue que él lo hizo y murió. Entonces, de ahí viene todo un propósito por el cual Cristo viene. Y Dios lo sabía. Sabemos que Dios sabía la condición del hombre. Dios sabía aún que Adán pecaría, que Adán era vulnerable, que era, ¿cómo lo podría decir? Que él necesitaba la misericordia de Dios. Todo tiene un porqué, hermanas. Nada fue por error. Dios sabía cuando creó al hombre que el hombre iba a desobedecer. Y por eso mismo, Cristo, el plan de Cristo, la salvación de Cristo está desde mucho antes que nosotros, que el humano fuera creado. Así es la misericordia de Dios. ¿Y cómo es que Cristo vence a la muerte? Bueno, pues sabemos que lo vence cuando Él resucita. Cuando Él resucita es que ha vencido. En Romanos 1:4 dice así: pero conforme al Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Aquí vemos algo súper importante. Dice, pero conforme al Espíritu de Santidad, la santidad de Dios. Él no pecó. Sabemos que Él cargó con el pecado de todos y que por eso tuvo que pasar esa muerte. Entonces, su santidad, lo dice aquí que fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. Entonces, la santidad, la obediencia que vino nuestro Señor Jesús a mostrarnos aquí, le dio la victoria. Él nos mostró que el Espíritu de Dios puede ayudarnos a ser obedientes y a vencer. Cristo venció y Cristo resucitó. Sabemos que por un solo hombre, como dice Romanos, que vino el pecado, la condenación. Pero así como por uno solo reinó la muerte, también por uno solo fue justificado. Porque lo dice, cuando dice mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia mediante un solo hombre, que es Jesucristo. Así que si por un solo hombre fuimos condenados, así también por un solo hombre fuimos justificados, quien es Jesucristo. Y sabemos que también, como lo dice Romanos, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que Dios nos dio. Eso es lo que también Él nos dio a través de su resurrección. En Romanos 4, 24, 25 dice así: sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aquí vemos por qué, cuál fue el propósito, esa victoria que Cristo ganó. Cuando Él resucita, nos justifica, nos permite entrar a ese lugar santo. Fuimos alcanzados, ahora somos justificados. No
no solamente a veces se nos hace ya tan común decir que Cristo murió y resucitó, como algo que ya, ¿no? Ya pasó, ya hasta lo decimos como tan natural. Pero si te pones a meditar, a reflexionar un poco en esto, la resurrección que tuvo nuestro Señor nos dio el paso a la justificación, a que nosotros no nos perdiéramos, a que no muriéramos eternamente, a que pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser alcanzados por su misericordia. O sea, es un hermoso regalo, por eso dice que por gracia somos salvos. Entonces, aquí dice que con respecto a nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe. Pues claro que la tiene que tomar en cuenta, porque imagínense el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la victoria que tuvo al vencer la muerte. Por supuesto que nuestra fe tiene que ser tomada en cuenta, y es esa lo que Dios va a observar de nosotros, porque resucitó para nuestra justificación. Y otra cosa que tenemos que ver es cómo fue que la venció. ¿Cómo fue? Sabemos que nuestro Señor Jesús, Él nos enseñó que podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Sabemos que fue a través de su obediencia que lo venció, pero es importante que les diga esto de que podemos estar vivos físicamente y muertos espiritualmente, porque recordemos cuando dice en Efesios que cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y también en Colosenses como dice que estábamos muertos en nuestros pecados, y que nos dice que nos despojemos. No nos habíamos despojado, decía ahí, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero Dios nos ha dado juntamente una vida con nuestro Señor Jesucristo y nos ha perdonado nuestros pecados. Cristo fue quien cargó con todos nuestros pecados. Él pagó con su vida lo que nosotros merecíamos. Y como lo hemos leído, ¿cómo es que Él venció? Así, pagando Él nuestros pecados. ¿Cómo fue? Entregando su vida. Esa fue la forma en que Él la venció, entregándose a Él mismo, por amor, por obediencia. No merecíamos ninguna de nosotras, ni la que está escuchando este audio, ni yo, merecíamos ese gran y hermoso regalo. No merecíamos que Cristo diera su vida por nosotros, porque somos malos, desobedientes, orgullosos, soberbios, codiciosos, mentirosos. Y cada quien sabe lo que delante de Dios ha hecho. Pero así es su grande amor, y le costó su vida, su propia vida. Le costó el haberse separado por un momento del Padre. Experimentó la ira de Dios. En verdad que nadie se imagina cómo será eso. O sea, a veces piensas que las personas que lamentablemente son torturadas por ciertas situaciones de violencia, de horror que ya vivimos aquí en este mundo donde todos son violentos y matan a las personas de una manera tan cruel. Piensan que eso es un dolor extremo, pero no. En verdad la ira de Dios es algo que ni siquiera comprendemos. Y Él experimentó eso, y así fue como lo venció. Así fue con esa ira que Dios descargó en Él. Y a pesar de eso, a pesar de que Él lo sabía, y a pesar de que sabía que
que esa ira era un dolor tremendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Aún así Él estuvo dispuesto a entregarse, sin que hubiera pecado absolutamente, sino cargando el pecado de todos para que, como lo vimos a través de su resurrección, fuéramos justificados, fuéramos perdonados. Ahora ya podemos entrar a ese lugar santo, porque Cristo nos dio entrada. Pero no podemos entrar por nuestras propias fuerzas ni porque lo mereciéramos, sino porque la santidad y la obediencia de Cristo nos lleva ahí. En Mateo 26, 27, 28 dice así: Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: Beban de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados, de los pecados. Y así es. Eso es la forma de cómo Él venció, con su sangre. Su sangre iba a ser derramada para que nosotros obtuviéramos un perdón. Nadie nos ha dado un amor tan grande como el que Cristo dio por nosotros. Y en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice así: En primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí vemos que Cristo murió por nuestros pecados. De nuevo vemos esa obediencia, esa sumisión, esa entrega, ese amor, y resucitó. Eso es algo que, como leímos también, esa resurrección nos dio la justificación. Porque debemos de ser conscientes que si tú no has entregado tu vida a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y claro, ¿cómo no? Si Cristo vino a entregar todo y tú lo desprecias, ya no hay más que hacer. La condenación podría estar sobre tu vida. Por supuesto, porque no hay otra forma de alcanzar salvación. Si desprecias el gran regalo de Dios, no hay perdón. Porque estás despreciando el perdón de Dios a través de la muerte de Cristo y la justificación a través de su resurrección. ¿Y qué victoria nos da Él? ¿Qué victoria crees que tenemos a través de todo esto? Una vida eterna. Esa es la victoria, una vida eterna. Imagínate, ahora podemos gozar de una vida eterna sin merecerlo. Debes de saber que cuando uno muere, dice la palabra de Dios que solamente va a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así que después de ese juicio, ¿qué te espera? Cuando te presentes delante del Padre, si Cristo no va a ese juicio como tu abogado para justificar tus pecados, la condenación te espera, el infierno te espera, y eso lo dice Jesús. Pero esta victoria que nos da, esto que obtenemos a través de su muerte y su resurrección, esta vida eterna lo dice en Romanos 5:21, que dice así: para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia, para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora tenemos esa vida eterna. ¿Por qué? Por pura gracia, por puro amor. Porque como dice así como el pecado reinó para traer muerte. Porque eso es lo que tenemos cuando pecamos. Estamos muertos espiritualmente, como ya les había dicho. Aunque estemos vivos, estamos muertos
espiritualmente. Y si no hay arrepentimiento, si no está Cristo en tu vida, esa muerte es algo que no se va a acabar y va a ser eterna. Y el sufrimiento que piensas tú que tienes en este mundo y que se va a acabar cuando mueras, jamás, si no te espera una vida eterna con Dios, jamás se va a acabar ese dolor. Por el contrario, será peor. Donde será el lloro y el crujir de dientes, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. He escuchado personas que dicen, pues eso, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe si eso es verdad? Porque nadie ha estado en el infierno. Y bueno, esas personas que se atreven a decir eso es porque primeramente no quieren leer la palabra de Dios o no quieren aceptar que Cristo vino y lo dijo, porque Él estuvo ahí. Y porque Él sabe el sufrimiento y porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. A Él todo le pertenece. Entonces, Jesús sabe y por eso dijo que ahí era el lloro y el crujir de dientes. Él lo sabe, por eso nos dijo, por eso nos advirtió. Arrepiéntense, para que no estén ahí. Por eso dio su vida, para perdón de pecados. Por eso resucitó, para que fuéramos justificados. Y esa justicia que Él hizo en nosotros, que Él pagó sin que nosotros lo mereciéramos, ahora es para darnos vida eterna. Esa victoria nos da. Si solamente la vamos a obtener a través de nuestro Señor Jesucristo, nada más. No hay más, no hay otro mediador entre los hombres y Dios. Solamente es Cristo. No son tus obras, no son tus santos, no es tu religión, es Cristo. Solo es Cristo. Cristo es el que te va a salvar. Porque Él vino a eso, a salvar. Ese fue el propósito por el cual dejó su trono para venir aquí. No tendría por qué dejarlo porque el humano no lo merece. Es terrible, siempre está en su corazón haciendo malas cosas. La palabra de Dios lo dice. Nadie busca a Dios, nadie lo busca. Y su corazón siempre está de continuo mal, haciendo perversidades y pensando cosas terribles. ¿Por qué tendría que dejar su trono y venir a ver a la humanidad? Porque somos algo que vale la pena. No, en verdad no te creas así. Hoy, lamentablemente hoy, hacen creer que la palabra de Dios es como invitar a las personas a que se acerquen porque valen la pena, porque son algo especial para Dios, porque somos merecedores de ese amor. No es así. En verdad que no lo merecemos. En verdad que Cristo no tenía por qué bajar de su trono y humillarse de esa forma. Si en alguna vez has pensado en tu corazón, en tus pensamientos has tenido ese, valga la redundancia, pero ese pensar de decir que tienes algo especial y que por eso Dios puso su mirada en ti, jamás, ni siquiera. Arrepiéntete de haber pensado así porque no es así. Ya hoy Dios te ha hecho especial porque Cristo está en tu vida. Si te arrepentiste, así ha sido. Porque Cristo está en tu vida. No porque lo mereciéramos. Jamás. Somos especiales ahora, somos hijos de Dios. Porque Cristo es quien nos hace especiales. Es quien nos hace tener ese valor tan grandioso delante de nuestro Padre. Porque es Cristo que se ve ahí reflejado en nuestras vidas y el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, debes de saber que la ira de Dios está sobre ti. ¿Y qué pasa con los que están en Cristo hoy? Bueno, vamos a leer Romanos 5:5, dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es lo que pasa.
Ahora el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Imagínate, Dios mismo. Ahora sí vales. Ahora sí siéntete amada de esa manera y valiosa. Porque ahora vales. Porque Dios ha puesto ese espíritu en ti. Porque imagínate, es Cristo quien entregó su vida y te amó tanto. Y obedeció tanto al Padre con todo su corazón para enseñarnos cómo tenemos que hacer. Eso pasa con los que ahora están en Cristo. Ahora debemos vivir para Dios, servirle, humillarnos ante Él. Y en Juan 1:12 dice, pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que si tú temes a Dios y tú eres hija de Dios, pues ya esto te lo haces saber de memoria. Pero si tú no has creído, si no eres constante en tu lectura, si eres como la onda del mar que va de un lado a otro, eres inconstante, debes de saber que solamente los que creen en el nombre de Cristo, y no solamente es que te autonombres hija de Dios, es que Él te nombra. Porque tú te puedes nombrar que eres hija de Dios. ¿Y cómo te puedes nombrar que eres hija de Dios? No lo dices así, pero te puedes nombrar cristiana. Y debes de saber que cristiana por primera vez se nombró cuando sus discípulos les dijeron así porque eran seguidores de Cristo. Y para ser seguidor de Cristo, pues tienes que tener a Cristo en tu corazón. Y si tienes a Cristo en tu corazón, pues eres hijo de Dios. Entonces, cada vez que tú te llames cristiano, te estás diciendo que eres hijo de Dios. Y si te llamas cristiano y haces lo contrario en tu vida, debes de tener cuidado. Porque te estás nombrando tú, pero Dios no te nombró. Deben demostrar tus acciones que realmente tú temes a Dios y que en verdad eres hija de Dios. Y ni siquiera tendrías por qué como tal nombrarte. La misma personas lo hacen porque ven algo diferente en ti, ven a Cristo. Entonces, medita en esto, hermana. Medita en esto, y es importante entender esta gran victoria que Cristo dio. En verdad, que tu corazón tema a Dios, que tu corazón se alegre en Dios y que tu corazón siempre reconozca quién es Cristo y qué hace por nosotros, porque debes de saber que Él intercede por ti y por mí delante de nuestro Padre. Él está intercediendo, pidiendo a Dios para que tu fe no falle, para que te mantengas, para que el Espíritu Santo esté ahí, avivándote. No lo merecemos, Ni siquiera merecemos que el Todopoderoso haga eso por nosotros. Pero sea agradecida, seamos agradecidas, y siempre vayamos ante nuestro Padre y agradezcamos esta victoria que nos dio, que le costó a Él todo, no le costó una parte, le costó todo. No tenemos, como les dije, no tenemos ni la menor idea de qué es sentir la ira de Dios, porque por gracia hoy estamos aquí. Y aunque hayas sufrido mucho en tu vida, jamás sufrirás lo que Cristo sufrió. Jamás, nunca se comparará ese dolor con nadie, porque por eso vino, para que tú no lo vivieras. Entonces, ¿por qué tendrías que desaprovecharlo? Que Dios te alcance si no has sido alcanzada, y que Dios te perdone y nos perdone si no nos hemos dado cuenta de cuán grande es este sacrificio. ¿Celebran la muerte? ¿Por qué? Cristo está vivo. Si estuviéramos muerto, en vano sería nuestra fe. En vano, ¿por qué celebrar la muerte?
Jamás, jamás celebres la muerte. Cristo está vivo y la eternidad la tenemos con Él. Porque aun cuando estemos muertos, iremos a su presencia. Físicamente nuestro cuerpo estará ahí, acabado, comiéndose con los gusanos se lo comerán, pero nuestra alma estará gozada, alegrada, porque estaremos eternamente con nuestro Señor, porque por su justificación, su resurrección fuimos justificados y la victoria nos dio la vida eterna. Así que te invito a que celebres la vida. Cristo está vivo, no lo olvides. En estas fechas que todos celebran la muerte, no lo olvides. Cristo está vivo, vivo. Y si te has olvidado de esto, es porque tal vez no estés viva espiritualmente. Recuerda, Él vive hoy. Que Dios te bendiga, hermana, y que nos ayude a ti y a mí a nunca olvidar que Cristo vive y que nos ha llamado sus hijos y que nos ha dado una vida eterna y que algún día estaremos en su presencia. Que Dios te bendiga.